A finales del siglo XIX, un extraordinario caso cautivó a la Inglaterra victoriana y arrojó una luz no deseada sobre las oscuras profundidades de la naturaleza humana. En el centro de la tormenta estaba Robert Combs, un chico de tan solo 13 años aparentemente normal del este de Londres. Robert fue acusado de un crimen atroz que desafiaba la comprensión. Los detalles que rodearon el caso, desde el macabro descubrimiento hasta el juicio que siguió, desafiaron las nociones sobre la inocencia infantil y plantearon preguntas como hasta dónde llegan los límites de la fragilidad de la mente humana y cuáles son los límites que hay en la compasión. ¿Robert Combs era malo hasta la médula o era un enfermo mental? Lo cierto es que en este video vamos a desvelar todos los detalles para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales, que tengo un montón, y sobre todo a que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, así podrás estar enterado cada vez que suba un nuevo video. Y si disfrutas y te entretienes con esta clase de contenido, pues te invito a que dejes un like y un comentario al finalizar después de verlo completo. No teniendo nada más que decir, chicos, comencemos el video. Pues bueno, chicos, como siempre, antes de comenzar vamos a adentrarnos un poco en la vida de la familia, un poquito en la biografía y hablar de quién es Robert Combs. Inicialmente, Robert Combs nació en Bethnal Green, en Londres, el 6 de enero de 1882. Era el hijo mayor de Robert Combs Sr., quien era mayordomo en un barco transatlántico, y de Emily Harris Combs, con quien se había casado su padre en 1878. Tenía un hermano, el cual era Nathaniel Combs, nacido en 1883. Robert no tuvo una infancia muy fácil, que digamos. Era un niño que había tenido un parto con forceps. Para de pronto los que no sepan, bueno, yo no lo sabía tampoco hasta hacer este caso. Los forceps son las pinzas que utilizan que utilizaban, no sé si ahora todavía las utilizarán, pero eran las que utilizaban en la antigüedad para ayudar o asistir al parto, tomando el feto de la cabeza y con estas pinzas pues al final lo jalaban, y esto obviamente para Robert trajo consecuencias, dado que de alguna manera esto le lastimó la cabeza y le dejó marcas visibles en ambos lados. A los 3 años Robert empezó a sufrir terribles migrañas, a lo que al consultar al médico, este le aconsejó una cosa bastante particular a la familia, y era que, bueno, la situación de su cabeza era bastante particular, por lo tanto le recomendaban que no le golpearan la cabeza, que no sufriera ninguna clase de golpe ahí, porque pues era una zona que ya tenía como lastimada el cráneo y que esto le podría generar peores consecuencias de salud. Un consejo para mí de por sí ya inquietante de entrada. Por esa misma época la familia decidió trasladarse a Liverpool, donde se quedaron donde una familia durante el 85 y el 86 aproximadamente. Luego en 1888 al final decidieron regresar a Londres, excepto su padre, que de por sí ya era una persona ausente por su trabajo, y en lo que consiguió a este traslado el médico empezó a tener visitas y frecuentes recetas médicas con Combs, buscando cómo solucionar un poco sus jaquecas, y empezó a recetarle al joven Combs un bromuro de potasio, que es un sedante para los dolores de cabeza que sufría Robert. El regreso a Londres de Robert significó conocer los asesinatos tanto de Jack el Destripador como los de Whitechapel, lo que causó la fascinación de Robert por los temas tanto de asesinato como de temas macabros, y se obsesionó con periódicos baratos y sensacionalistas de la época. Sus padres, en general su madre, que era quien pasaba más tiempo con él, no desaprobó y mucho menos desalentó las morbosas curiosidades de Robert, algo de lo que su madre se arrepentiría más adelante. Los hermanos Combs asistieron a varias escuelas distintas. Robert en particular se destacaba por ser un chico altamente bien calificado y excepcionalmente inteligente, además de que su comportamiento dentro de clases era intachable. Sin embargo, Robert abandonó la escuela a los 11 años y se dedicó a trabajar de platero en una astillera cercana.
Sin embargo, seguía con su hobby y fascinación por los asesinatos, cosa que continuó así durante toda su infancia, por lo que en 1894, a la edad de 12 años, viajó solo a ver el juicio del asesino James Cahan Reed, el llamado asesino de Southend. En 1895, los dos hermanos Combs ya habían empezado a generar una reputación de alborotadores en el sector. Sin embargo, la localidad no podía haber predicho, ni tampoco creo que se lo podrían haber imaginado, lo que estaba por ocurrir. El viernes 6 de julio de 1895, el padre Robert abandonó la familia como de costumbre para ir a trabajar. No estaba seguro de cuánto tiempo estaría por fuera, pero dejó a los niños con suficiente dinero para que la familia pudiera sobrevivir hasta su regreso. Robert Combs, hijo, utilizó 5 peniques de ese dinero para comprar un cuchillo de cocina, que luego escondió en un cubo de basura en el patio trasero, antes de trasladarlo a una chimenea en desuso en la casa familiar. Había decidido que iba a matar a su madre. El domingo 7 de julio, Emily golpeó a su hermano menor, Nathaniel. La agresión fue tan severa que Nathaniel le informó a su hermano mayor Robert que quería matarla. Esa noche Robert obedeció y alrededor de las 3:45 hundió su nuevo cuchillo de cocina en el corazón de su madre 2 veces, después de golpearla en la cabeza con una porra. Después de apuñalar a su madre, Robert regresó a la cama a dormir tranquilamente. Cabe aclarar que Robert dormía en la misma cama de su madre. A la mañana siguiente, Robert le informó a Nathaniel lo que había hecho. Nathaniel, curioso, le preguntó que quería verlo, que le demostrara que era verdad. Según los documentos judiciales, Robert le mostró a Nathaniel que su madre aún gemía y estaba agonizando, por lo que salieron a verla y la dejaron morir mientras la observaban. Si hasta aquí es terrible y es brutal lo que había sucedido, lo que viene a continuación o lo que sucedió después del asesinato de su madre es aún peor. Los dos jóvenes de apenas 12 y 13 años respectivamente lograron ocultar el desvivimiento de su madre durante 10 días, sin dar señales externas de que su madre yacía en la parte de arriba con 2 puñaladas en el corazón. Este periodo de 10 días fue un torbellino de actividades para estos dos muchachos. Primeramente, Robert, haciendo uso de toda la experiencia que había acumulado leyendo los periódicos que su misma madre le conseguía, cubrió a su madre con cal viva para disimular el olor. Luego robó una moneda de oro del bolso de su madre, la utilizó para pagar el alquiler y llevar a su hermano a ver a su jugador de cricket favorito, W.G. Grace, jugador de los Lord's Cricket Ground de la época. Luego se pusieron a trabajar para hacerse amigo de John Fox, un tipo con problemas mentales que era amigo de su padre. Le dijeron que su madre se encontraba por fuera y que necesitaban dinero para comer y otras cosas, por lo que lo utilizaron de alguna manera para que este, que era adulto y podía hacerlo, empeñara algunos objetos de su hogar para poder recaudar fondos, y al final lo invitaron a quedarse en casa para cuidarlos y así que los vecinos no sospecharan. La verdad, ambos chicos, a pesar de su edad, tenían una mentalidad muy macabra y cero de inocencia. Robert Combs pasó los siguientes días inventándose diversas formas de conseguir más fondos. Se dirigió hacia el empleador de su padre para pedirle un anticipo del pago, alegando que su madre se encontraba en graves problemas de salud y necesitaban dinero con urgencia antes de que regresara su padre. También solicitó varios préstamos en diversos sitios encontrados en periódicos locales a nombre de su padre. Sin embargo, y finalmente, los vecinos comenzaron a sospechar, por lo que dirigieron su atención hacia la tía de ambos chicos para preguntarle un poco sobre su hermana. Cuando finalmente lograron acceder a la casa de los Combs, al llegar a la puerta de la habitación de su madre, los vecinos sintieron un olor que despedía bastante horrible, a lo que los dos niños se negaron rotundamente a abrir la puerta y su tía se puso en alerta al ver también la presencia de John Fox dentro de la casa. Más tarde, su tía consiguió una copia de la llave con el casero, por lo que logró ingresar. Regresó y al abrir la puerta pues se encontró con una imagen aterradora al ver a su hermana descompuesta hasta el límite, repleta de gusanos saliendo por su boca y por sus ojos, e inmediatamente acudió a llamar a la policía, quien al llegar pues investigó, pero
era más que obvio que uno de sus hijos había cometido tal atrocidad. Junto al cadáver se encontró un cuchillo ensangrentado sobre una camisa de Robert repleta de sangre. La casa estaba completamente saqueada, todos los objetos de valor habían desaparecido y lo más incriminatorio de todo es que encontraron una carta escrita por Robert Combs Jr. a su padre. Consistía en una historia extremadamente artificial pero además creativa, explicándole a su padre cómo accidentalmente su madre se había suicidado. Robert y John Fox fueron capturados inmediatamente y Nathaniel intentó escaparse por una de las ventanas, pero también fue rápidamente capturado. Robert fue enviado a la prisión de Holloway el 18 de julio y el 10 de agosto había sido trasladado a una celda acolchada para su propia protección. Lo habían puesto bajo la observación del oficial médico George Edward Walker. Robert le dijo a George que había oído voces que le decían que matara a su madre y que el impulso de hacerlo había sido irresistible. Walker creía que Robert Combs padecía de alguna enfermedad mental. Sus frecuentes dolores de cabeza le hacían perder un poco esta misma y parecía estar demasiado emocionado por el juicio que se avecinaba. Por otro lado, lloraba cuando pensaba en sus gatos en casa. Era casi como si dos personas estuvieran dentro de una misma. El juicio comenzó en Old Bailey el 9 de septiembre de 1895. El tema central del juicio era básicamente el desmembrar la pregunta sobre la salud mental de Robert. ¿Era realmente un enfermo mental o simplemente un chico demasiado malvado? Lo que no fue una decisión fácil. El médico de la familia, John Joseph Grieve, testificó sobre los dolores de cabeza de Robert, pero no presentó ninguna prueba que respaldara una declaración de locura. Se decidió que Robert era un maníaco homicida con periodos de lucidez y bajo la influencia de literatura perniciosa. El tribunal debatió extensamente la naturaleza de la supuesta enfermedad de Robert y la comprensión de los niños sobre el bien y el mal en general. La compra del cuchillo por parte de Robert demostró que había actuado con premeditación, pero se había argumentado que lo había comprado sobre uno de sus periodos maniáticos. De cualquier manera, Robert era demasiado joven para ser sentenciado a la horca, que era, digamos de alguna forma, como la máxima pena en ese tiempo, por lo que se decidió que era mucho más sencillo declararlo como una persona demente. Fue finalmente declarado culpable y fue a pagar una condena por la eternidad y fue sentenciado a una estancia indefinida en el hospital Broadmoor para criminales dementes. Por otro lado, Nathaniel y el señor Fox fueron declarados inocentes. Al final de cuentas no habían cometido ningún delito, así que fueron absueltos de culpabilidad frente al papel en esta terrible historia. Robert finalmente cumplió su estadía en prisión. Tras 17 años fue liberado a la edad de 30 años en 1912. Sin embargo, lo que hace la historia de Robert Combs tan interesante es lo que hizo cuando salió de la prisión. Se mudó a Australia para reunirse con su hermano durante la Primera Guerra Mundial. Se enlistó y participó en la guerra y fue condecorado con una medalla de honor a la valentía, dado que había arriesgado su vida en muchas ocasiones como camillero durante la particularmente brutal campaña de Gallipoli. Gallipoli fue una operación fracasada en la que murieron más de 500.000 hombres, entre 300.000 británicos y 250.000 personas de regiones turcas y alrededores. Entonces, en este periodo fue condecorado por hacer una excelente labor, sobrevivir y apoyar a muchas personas que lamentablemente algunos perdieron la vida y otros fueron salvados gracias a la valentía de Robert. Después de la guerra, Robert terminó siendo maestro de música y trabajó en una granja en Nueva Gales del Sur. Allí estuvo desempeñando labores de granjero hasta que finalmente consiguió su propio huerto y finalmente murió en el hospital Coffs Harbour el 7 de mayo de 1949 a la edad de 67 años. No tenía esposa y dejó todo lo que tenía a su hijo adoptivo. Según consta en el expediente, nunca volvió a delinquir. Entonces, Robert Combs era malo hasta la médula. Es difícil decidirlo porque sus acciones cuando era niño, cuando era joven, eran demasiado monstruosas, pero su vida luego de cumplir su condena no encaja en la misma narrativa. Pareciera que después de vivir el encarcelamiento, logró vivir una vida normal, como si esa otra mitad que vivía dentro de él hubiera sido reprimida por completo y hubiera dejado de existir. Y además recordemos que los manicomios victorianos no tienen una muy buena reputación, ya que las metodologías que utilizaban no eran las mejores. Utilizaban metodologías de muchísima tortura para sanar enfermedades mentales, electrochoques, tortura, golpes, bueno,
Ya de eso podríamos hablar en otro video. Pero también puede que al parecer Robert Combs pudo haber sido una extraña historia de éxito dentro de estos manicomios victorianos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente era un problema mental que se solucionó en su condena o simplemente era malo o hubo algo, no sé, paranormal, algo que nosotros no entendemos que lo llevó a tomar la decisión? Porque recordemos que él decía que había una voz que lo llamaba a cometer esa clase de atrocidades. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, activar la campana de notificaciones y nada, nos vemos en el próximo video.